El terror, como la noche, nos persigue aún en movimiento. Es por ello que hoy te traigo 2 historias de carreteras con las personas que conocen los caminos mejor que nadie. Yo soy Dana y estos son mis terrores. Comencemos. El oficio que escogí no es el más sencillo, pero me agrada y mucho. Me permite estar solo con mis pensamientos, mis sueños, mis planes, aunque algunos nunca termine de llevarlos a cabo. Pero es mi rutina y así me gusta. Los viajes suelen ser a veces tan largos, tan aburridos, que me invento historias que luego escribo cuando tengo en las manos un lápiz en lugar de un volante. A pesar de ser casi siempre así, el siguiente relato no fue objeto de mi imaginación. No espero que me crean. Yo mismo creí mientras lo vivía que se trataba de un sueño. Me dormí y tuve la más espantosa y real de todas mis pesadillas. Verán, me encontré hace unos años en una carretera bastante tranquila, tan recta y solitaria como una regla. Con mi pericia podría haber tomado una siesta por varios minutos sin temor a salirme del camino, ni a atropellar a nadie. Antes del último tramo de aquella infinita carretera, había al menos 2 pequeñas colinas en el pavimento. En cierto punto, lo que sea que estuviese al frente se perdía a la vista de los conductores, y luego volvía a reaparecer. Y lo que vi más adelante, a solo unos minutos de distancia, me puso en alerta. Un tráiler, como el mío, se hallaba volcado y envuelto en una negra cortina de humo. Desde allí no alcanzaba a ver bien qué había provocado la colisión, pero por las figuras que lo rodeaban, debían ser un autobús, una van o algún medio de transporte que aún no podía ver. El hecho es que observé a lo lejos a mucha gente. Bajé en uno de los valles de ese camino, perdiendo de vista el accidente, teniendo que enfrentarme segundos después a algo mucho, mucho peor. Empezaba a ascender cuando las vi. Al menos una veintena de personas se acercaban caminando por la carretera en mi dirección. Pensé que me habían visto a la distancia, que habría sin duda alguien herido. Yo estaba dispuesto a ayudarlos en lo que fuera posible en ese inhóspito lugar. El peor de todos para tener un accidente, lejos de controles policíacos y a unos pocos kilómetros para cruzar la frontera. Reduje la velocidad a paso de caminante y me arrepentí ni bien posé mis ojos sobre la figura más cercana. Sentí unas inevitables ganas de vomitar de la impresión. Su piel estaba completamente negra y aún humeaba. Mi camión dejó de avanzar por sí solo y luego el motor se apagó. Puse la mano en la puerta, pretendiendo descender, para quedar tan muerto como mi vehículo. Un mar de gente negra y humeante se acercaba, caminando con una increíble paciencia. Estaban todos calcinados y de alguna forma imposible, aún avanzaban y venían hacia mí. El miedo me secó los ojos, si no habría llorado como un niño. Me abofeteé con tanta fuerza como me fue posible. Me lastimé la mejilla y me saqué sangre de los labios, pero alcé la mirada y allí seguían, avanzando. Ni haciéndome daño logré despertar de aquella espantosa pesadilla. Pronto las negras figuras llegaron hasta el camión, colocando sus extremidades negras y retorcidas por todos lados. No sabía si intentaban subir, hacerme bajar o volcar el tráiler. Y no tuve tiempo de averiguarlo. A unos metros, perfectamente visible, una nueva figura venía en camino, rápido, casi flotando. A diferencia de los demás calcinados,
esta nueva aparición aún era lamida por las llamas. Una bola amarilla con piernas y brazos. Las sombras humeantes se hicieron eco de su presencia y se apartaron de mi camión, comenzando a huir del ardiente ser. Cuando éste pasó al costado del vehículo, juraría que vio hacia la cabina, hacia mí. Mi cuerpo no aguantó más y mi vejiga se vació. Unos segundos después, el motor se encendió solo, tal como se había apagado, y me obligué a poner las manos sobre el volante y a continuar. No miré por el espejo retrovisor. Al frente, el camión volcado ya no existía. Quise convencerme que todo había sido un terrible sueño o una alucinación. Pero los dedos de mi propia palma marcados en mi mejilla derecha, el labio roto y una multitud de huellas de hollín por toda la carrocería daban cuenta del suceso. Yo no lo había soñado, no lo había inventado y yo no me estaba volviendo loco. Aún después de lo increíble de la situación, no pude dejarlo así, no pude olvidarlo. Y durante meses no pude pensar en otra cosa. Terminé por investigarlo todo y averiguar lo sucedido. Unos 15 años atrás, en esa misma carretera, un inescrupuloso hombre, miembro de una banda de coyotes, ofreció sus servicios a personas desesperadas para ayudarlos a cruzar la frontera. Llegado a ese punto del camino, desembarcó del camión, que por supuesto era robado. Su carga, unas 25 personas en la parte de atrás, padeciendo sin siquiera suficiente aire para sobrevivir por mucho más tiempo. No vieron venir los crueles que podemos ser algunos seres humanos, y lo cruel que era su colaborador. Según se supo, su plan nunca fue cruzarlos, sino hacerse con el dinero, todo cuanto poseían, y deshacerse de la evidencia. Antes de que sus cómplices vinieran por él para sacarlo de allí, paró el tráiler con todas aquellas almas dentro de él. Roceó gasolina a su alrededor y les prendió fuego, asegurándose que nadie pudiese salir. Pero sus ropas se habían empapado con el combustible, creando una bola de fuego humana, sin posibilidad de apagarse. Esto mientras sus víctimas morían en una especie de horno, hasta que por misericordia divina, el tráiler explotó, acabando con la angustia de todos, pero atándolos por sufrimiento y la mala muerte a esa carretera. Y por lo que pude ver, todavía tiene poder sobre ellos, puesto que huyen, deja de rogar por ayuda apenas lo ven acercarse. No puedo imaginar semejante destino. Qué terrible debe ser temer a algo, a alguien, incluso después de morir. Cuando conduces por tantas horas, tus sentidos pueden llegar a dormirse. Solo debes manejar, cuidar de la carga y de ti mismo. Suena fácil, pero no lo es. Por eso debes estar atento a las señales de peligro. Prestar atención aunque después resulte que todo fue una falsa alarma, y continuar tu camino, sin nada más que una advertencia. Si alguien aparece en la carretera haciendo señas y en medio de la noche, no me detendría por nada del mundo. La sangre y los fierros deberían ser visibles para considerar parar mi camión. He escuchado de tantas estratagemas usadas en la ruta para desplumarnos de dinero y de la mercancía, que aprendí a tener ojos detrás de la cabeza. Menos ese día, en el que sin saberlo,
Otro fue más aguzado que yo en la carretera. Terminé de comer en una parada habitual para traileros y me disponía a subirme a mi camión, cuando a lo lejos escuché a un par de hombres del gremio tratar mal a alguien. Parecía ser una persona pidiendo ayuda. No sabía de quién podía tratarse, pero nadie merecía que lo trataran de la forma en la que le hicieron esos hombres en medio de una necesidad. Los traileros, lamentablemente, podemos tener fama de abusivos por individuos como aquellos. Me resigné y no subí a la cabina, sabiendo ya que sería una de esas veces en las que rompería mis propias reglas. Me fui acercando al pequeño grupo, al tiempo que vi como una figura envuelta en un vestido muy gastado se alejaba lentamente. Ni bien había llegado, los dos camioneros me hicieron partícipe de su conversación a voces. Querían que la mujer los escuchara. Pedía que la lleváramos hasta el próximo pueblo, comentó uno de ellos indignado. Como si fuésemos a llevar a una bruja, cerró el otro. Los camioneros podemos ser, también, un poco supersticiosos. Sabemos lo peligrosa que puede ser esta labor, y tratamos de evitar elementos externos que puedan perjudicarnos. Eso podía entenderlo, pero la actitud de aquellos hombres era vergonzosa, para peor, con una pobre vieja. Creer en brujas y dejar a esa señora caminar por allí, solo por su aspecto, era inhumano. Los miré, con aire de desaprobación, y me di la vuelta para alcanzar a la mujer. Uno de los hombres me tomó del brazo, intentando detenerme, y me zafé, mientras se negaba con la cabeza. De cerca el aspecto de aquella señora era todavía más desagradable, y el olor que salía de ella era terrible. Casi me retracté de mi buena voluntad. Casi, pero no. Buenas noches, señora. ¿Necesita que la lleven? ¿Hacia dónde va? ¿A dónde vayas tú? ¿Al norte? Repregunté para asegurarme. Sí, al norte, reiteró la anciana. Entonces venga conmigo. La ayudé a subir a la cabina. No hacía ni 2 semanas que habían hecho una limpieza profunda. Dinero tirado después de mi muestra de caridad. Subí y nos pusimos en camino. Al poco nos adelantó el tráiler de los camioneros que habían rehusado llevar a la bruja, como ellos la habían calificado. La señora los siguió en silencio con la mirada y sonrió. No se preocupe por ellos, son unos maleducados. Ya pronto estará en su casa, le dije. No me preocupo. Yo hoy duermo en mi cama, y tú lo harás mañana en la tuya. Ellos van a dormir entre agua y piedras. El tono que usó para decir esto último me dio un escalofrío que me recorrió toda la espalda y hasta el cuero cabelludo. Ahora, ¿cómo había adivinado que justo al día siguiente volvía a mi casa? Nunca comento mi plan de ruta con nadie fuera de la compañía. Ella se me adelantó. Soy una bruja, ¿recuerdas? Y soltó una carcajada que me heló la sangre. Pronto te reencontrarás con tu mujer y tus hijos. Hijo, tengo solo uno, le corregí. Dijo ella negando con un dedo en el aire.
Me estaba poniendo incómodo, así que cambié el tema de conversación. ¿Y cómo hizo para llegar tan lejos de su casa, abuela? Pareció complacida con el hecho de que me refiriera a ella así, y lo hice genuinamente. Era una costumbre desde niño. Pidiendo aventón. Hay cosas que ni yo puedo curar cuando es demasiado tarde. Normalmente me convierto en pájaro y vuelo, pero tengo el ala rota. Concluyó sacando el brazo escayolado de debajo del harapiento suéter. Tuve que ir al médico. Lo lamento. Espero se recupere pronto. Debe ser bonito volar, dije, solo por agregar algo, por seguirle el juego. Lo es, añadió y se quedó callada. Luego de esa afirmación, nos sumimos en un tranquilo silencio. Solo escuchamos el traquetear del camión contra la carretera durante las siguientes 2 horas. Volvimos a alcanzar a los 2 bribones que se habían negado a llevarla, y uno de ellos hizo una seña obscena en su dirección. Yo aceleré para evitarle el espectáculo y maldije por lo bajo. Ella no pronunció palabra. El rumor del final de la tarde se coló por las ventanillas y ya no sentía ni el mal olor de mi compañera. Lo que sí noté es que parecía cantar o susurrar con los ojos cerrados. De pronto se incorporó. ¿Escuchas eso?, dijo la anciana interrumpiendo su silenciosa letanía. No escucho nada. Suena a crecida de río. No es bueno cruzar por el puente. En efecto, estábamos a poco de cruzar por un puente que atravesaba el lecho de un río. Pero hacía semanas, y no es que meses, que no caía ni una gota de agua. Estaba casi seco. No ha llovido desde hace mucho. Creo que podremos pasar sin problemas. Para, me ordenó con firmeza a unos 100 metros de enfilar hacia el puente. El río está crecido. Esperaremos. La autoridad en su voz me hizo parar de inmediato. Seguía sin escuchar nada. Esperé unos minutos y para ese momento, los otros 2 nos dieron alcance. La anciana inició su letanía y esta vez pude escucharla. Entre aguas y piedras, entre aguas y piedras, entre aguas y piedras, entre aguas y piedras, entre aguas y piedras. Repitió muy bajito. El tráiler de aquellos hombres pasaba por el puente y justo un horrible estruendo se dejó escuchar. Era como si la misma tierra se hubiese abierto para tragarnos a todos. Y al parecer, ellos también lo escucharon y se detuvieron. Desembarcaron a la par que una enorme ola de agua, lodo y piedras barrió el puente, llevándose el camión y a sus conductores sin previo aviso en solo segundos. Yo no podía dejar de temblar del shock. No hubo nada que se pudiera hacer. En lo que logré tranquilizarme, la anciana volvió a hablar. Sonaba contenta. Te dije que el río estaba crecido, pero ya pasó. Podemos continuar. Y eso hice. Sabía que tenía que informar el siniestro, pero no tenía señal y no había nada que se pudiera hacer. No había rastro de ellos. Por los momentos solo quería irme a mi casa y terminar ese viaje. Bajar a la anciana del camión de una buena vez. Encendí el motor y avanzamos. Salvo por un poco de tierra húmeda, evidencia del paso de la enorme masa de agua que había arrasado con esos hombres minutos antes, no quedaba nada de ellos. No quise volver a conversar con ella y me limité a conducir.
En un visto y no visto, la anciana me indicó que ya había llegado a su parada. Me señaló una humilde casita entre los matorrales. Salud para ti, tu mujer y tus hijos, me dijo antes de descender, y se perdió poco a poco en la maleza a mi costado. Creo fervientemente que aquella señora se trataba efectivamente de una bruja, una muy peligrosa, más que mi labor y más que la carretera. Y solo me salvé por intentar ser un hombre con principios. Al menos no corrí la suerte de aquellos hombres, muertos por un alud espontáneo e imposible, cuyos cuerpos nadie se molestó en reclamar. Pude regresar vivo a mi casa, donde no fue una sorpresa descubrir que mi esposa estaba encinta de pocos meses y esperaba a nuestro segundo hijo.